El 1 de abril siempre ha sido un día extraño para mí, uno que nunca deja de darme escalofríos. No solo porque sea el día de las bromas, sino porque, de alguna manera, ese día marcó el inicio de todo lo que perdí. Aquel día, hace años, pensé que estaba haciendo una broma, que todo era una mentira. Pero me equivoqué. Era una tarde gris, nublada, justo como hoy. Caminaba por la calle cuando vi una figura parada cerca de la esquina. Una sombra, pero a la vez algo más. Él me observaba con una sonrisa que no podía comprender del todo. No tenía cara, solo una sombra que me llamaba. Me acerqué sin saber por qué, como si algo invisible me hubiera empujado. ¿Quieres lo que todos desean?, pregunté. Su voz resonó en mi cabeza, como si estuviera dentro de mí. Riquezas, poder, todo lo que podrías soñar, todo a tu alcance, solo tienes que firmar el trato. Mi mente no pudo procesar lo que estaba diciendo, pero algo dentro de mí, una sensación oscura, me hizo acercarme. Sabía que era un riesgo, pero también sabía que nunca había tenido una oportunidad así. En ese instante, olvidé el miedo y, de alguna forma, acepté. Recuerdo que extendiendo su mano, y en la palma llevaba un pergamino. Mi corazón latía con fuerza mientras veía mi futuro desplegarse ante mí, las riquezas, el poder, el control sobre todo lo que alguna vez deseé. Firmé, sin leer, sin pensar. No me importó que fuera el 1 de abril, no me importó que la fecha estuviera llena de engaños y trucos. Solo lo hice. Y fue en ese momento cuando sentí la marca. Nunca supe qué exactamente vendí. Nunca entendí del todo lo que significaba aquel contrato, solo sé que mi alma ya no me pertenece. Desde ese día, todo lo que tocaba se desmoronaba, pero no de la forma en que lo haría normalmente. Las cosas desaparecían a mis pies, como si alguien estuviera burlándose de mí, haciendo todo un juego macabro. Y aunque todo en mi vida mejoró materialmente, la presencia de él nunca se fue. De hecho, lo siento cerca en todo momento. Su sombra me sigue a todas partes, observando desde las esquinas, sonriendo como un recordatorio de lo que perdí, de lo que entregué en un momento de debilidad. El 1 de abril ya no es solo un día de bromas. Es el día en que lo perdí todo. Y cada vez que la fecha se acerca, siento la presión, el susurro lejano de una voz que me recuerda que los pactos, aunque se firmen en broma, pueden ser más reales de lo que imaginas. El aire se sentía más pesado cada vez que el 1 de abril se acercaba, como si la sombra de aquel ser estaba sobre mí, esperando a que cayera de nuevo en su juego. Recuerdo que en los días anteriores, un miedo inexplicable se apoderaba de mí. No era un miedo normal, era como una presión constante, una inquietud que no podía sacudirme. Cada vez que miraba al espejo, sentía que algo en mis ojos había cambiado, como si algo ya no estuviera bien dentro de mí. A medida que los años pasaron, las consecuencias de mi acuerdo empezaron a notarse más. Al principio, me dije que todo era una coincidencia. Que las riquezas que había obtenido, los contactos poderosos que había hecho, eran solo fruto de mi propio esfuerzo. Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de que nada de eso había sido mío. Siempre había algo más, algo oscuro, que se movía detrás de mis éxitos. Y entonces me di cuenta de lo peor, ya no estaba solo en este mundo. La sombra de aquel ser siempre estaba ahí, observándome, esperando. Recuerdo una noche en particular. Había terminado una reunión importante, una de esas en las que el dinero fluye con la misma facilidad con la que el aire entra en los pulmones. Estaba eufórico, sentado en mi oficina con la puerta cerrada, pensando en cómo todo parecía ir de maravilla. Fue entonces cuando la luz de la lámpara empezó a parpadear. Al principio no le presté atención, pensando que era un fallo en el sistema eléctrico. Pero entonces, la temperatura en la habitación cambió. Un frío intenso, como si el viento helado de una tumba estuviera soplando a través de las paredes. De repente, apareció la sombra. Era más fuerte que nunca, como si se materializara ante mí,
tomando forma lentamente, una figura oscura que se alzaba en el centro de la habitación. No tenía rostro, pero podía sentir su presencia, su poder, como si todo mi ser estuviera siendo devorado por una oscuridad infinita. ¿Recuerdas lo que firmaste, verdad? Su voz resonó en mi mente, no en mis oídos. Era la misma voz que me había susurrado hace años, pero ahora sonaba diferente. Más profundo. Más intenso. Pensaste que podrías escapar, que tus deseos eran suficientes para liberarte. Pero no sabes nada, humano. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos empezaron a sudar. Quería gritar, correr, hacer cualquier cosa para alejarme de esa presencia, pero no podía moverme. Estaba paralizado, atrapado en una trampa invisible que él había tejido a lo largo de los años. Este día siempre será tu recordatorio, continuó. El 1 de abril, el día en que vendiste lo único que verdaderamente importaba. No puedes huir de lo que has hecho. Este día es mío, y tú eres mío. El miedo me envolvió, pero también había algo más. Una extraña sensación de poder. Algo en su voz me hacía sentir que no todo estaba perdido, que quizás había algo que aún podía hacer. Tal vez podía negociar. Tal vez pude encontrar una salida. Pero la verdad era que ya no me pertenecía. Mi alma ya no era mía. Desde ese momento, empecé a notar que la sombra se volvió más real, más tangible. No era solo un mal presagio en mis pensamientos, estaba en todas partes. A veces, al caminar por la calle, podía ver la figura reflejada en los escaparates o sentirla cerca, observándome. En las noches, los susurros se volvieron más fuertes. No estaba solo en la oscuridad de mi habitación, no estaba solo cuando cerraba los ojos. La sombra estaba conmigo, y no me dejaba en paz. Las personas a mi alrededor empezaron a cambiar. Ya no veía a los mismos seres humanos que había conocido antes. Había algo diferente en ellos, algo que me desconcertaba. Sus rostros parecían más vacíos, sus ojos más profundos. Y, sin embargo, ellos no parecían notarlo. Pero yo sí. Yo sabía que algo estaba mal. Algo en el aire había cambiado para siempre. Una tarde, después de una junta, estaba caminando por la calle cuando vi un cartel en una librería. Era un cartel viejo, de esos que parecen olvidados en el tiempo. Pero algo en él me llamó la atención. Decía, como romper pactos oscuros. No pude resistir la tentación. Entré y compré el libro sin pensarlo 2 veces. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si había alguna forma de escapar. Pasé días leyendo, devorando cada página con desesperación. Cada palabra parecía un susurro lejano que me guiaba a la oscuridad. No encontré nada que pudiera ayudarme, solo más preguntas. Cada vez que pensaba que podría haber una solución, cada vez que pensaba que podía estar cerca de encontrar una salida, la sombra se hacía más fuerte, más presente. Como si estuviera burlándose de mis intentos, sabiendo que nunca podría escapar. Recuerdo que en la última página del libro había una advertencia, un aviso que se me grabó en la mente con fuerza. Quien haga el pacto nunca podrá quebrarlo, porque el alma es un precio que no puede pagarse de vuelta. Ese día comprendí la magnitud de lo que había hecho. Ya no había marchado atrás. La sensación de estar atrapado, de no tener salida, se convirtió en una constante en mi vida. Ya no había lugar seguro. Cada habitación, cada calle que recorría, parecía impregnada con la sombra de aquel ser. Ya no solo era una presencia que sentía en las noches. Era algo mucho más real, mucho más cercano. Susurra en mis pensamientos, me arrastra en mis sueños, me persigue a cada paso. Mi alma, mi humanidad, se desvanecerían lentamente, como si estuviera perdiendo el control de mi propio cuerpo, como si fuera una marioneta en manos de algo que nunca podría comprender del todo. Al principio, trato de seguir con mi vida. La riqueza, el poder, el control sobre los demás, seguían siendo míos. Todo parecía estar marchando según lo planeado.
La gente me admiraba, me temía, pero lo peor no era eso. Lo peor era la creciente sensación de vacío. Nada de lo que lograba me llenaba. Cada éxito, cada adquisición, era una burla, una recompensa vacía que solo aumentaba mi desesperación. Lo que había obtenido con tanto esfuerzo y sacrificio ya no me daba satisfacción. Porque sabía, en lo más profundo de mi ser, que había pagado un precio muy alto por todo eso. Un precio que no podía medir, que no podía entender, pero que sentía en cada fibra de mi ser. A veces, cuando me encontraba en reuniones importantes, mirando a las personas a los ojos, me daba cuenta de lo distante que me sentía de ellos. Eran solo sombras, como las que veían reflejadas en las vitrinas o en los cristales de mis oficinas. Sabía que ya no podía ver el mundo de la misma manera. Todo lo que alguna vez fue real, auténtico, ahora parecía un espejismo, un juego de ilusiones que me mantenía atrapado en un ciclo sin fin. Una noche, mientras conducía por las calles vacías de la ciudad, el aire frío me envolvía. La lluvia comenzaba a caer, pero no me importó. No importaba nada en ese momento. Pensaba en el pacto, en las consecuencias de haber vendido mi alma. Pensaba en cómo mi vida había cambiado, y cómo ya nada de lo que había alcanzado valía la pena. Me había convertido en alguien que ya no reconocía, alguien cuyo rostro estaba cubierto por una máscara de poder y riqueza, pero que por dentro no era más que un vacío. Fue entonces cuando la voz apareció de nuevo. Tan clara, tan fuerte, que sentí que me atravesaba. No era solo un susurro, sino una orden, una presencia que dominaba mis pensamientos. ¿Crees que puedes escapar?, dijo con una risa fría, burlona. ¿Qué te hace pensar que aún tienes control sobre tu vida? Lo que has perdido no tiene retorno. ¿Lo entiendes ahora? Lo que querías, lo que deseabas, todo ha sido mío desde el principio. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La carretera parecía alargarse infinitamente, como si el camino hacia afuera adelante solo una ilusión. Al mirar por el espejo retrovisor, vi algo que no debería haber estado allí, una figura oscura, difusa, como una sombra que se movía al ritmo de mis pensamientos. No había forma de ignorarla. No había forma de escapar. Sabía que estaba cerca, demasiado cerca. Aceleré, tratando de huir de esa sensación. Mi mente gritaba por encontrar una solución, por encontrar un resquicio de esperanza, pero todo parecía desmoronarse a mi alrededor. La ciudad que tanto conocía ya no era la misma. Los edificios, las luces, todo se distorsionaba ante mis ojos. Estaba perdiendo el control de la realidad misma. Al día siguiente, algo cambió. En mis sueños, veía su rostro, aunque nunca de forma clara. Siempre estaba envuelto en sombras, pero sus ojos, los ojos eran lo que más me aterraba. Eran profundos, oscuros, como pozos sin fondo que me absorbían, me consumían lentamente. Y en esos ojos veía mi futuro, vacío, condenado, sin redención. Comience a buscar respuestas en cualquier lugar. Consulté con antiguos sabios, con personas que decían tener conocimiento sobre el ocultismo, sobre pactos oscuros. Cada vez que obtenía una pista, parecía acercarme más al abismo. Ninguna respuesta era suficiente. Ninguna solución parecía válida. Todo lo que encontraba solo me llevaba más cerca de la oscuridad. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Cada vez que trataba de encontrar una salida, el pacto me empujaba de nuevo a su centro, como si fuera una rueda que no dejaba de girar. El 1 de abril había sido solo el inicio, pero ahora, cada día, cada año, parecía ser una repetición del mismo ciclo. Un ciclo que no podía romper, un ciclo que me consumía. Una noche, desesperado, decidió hacer lo que nunca pensé que haría. Fui al lugar donde todo comenzó. El mismo rincón de la ciudad, la misma esquina, el mismo aire denso que siempre había estado ahí. Me paré allí, esperando, como si de alguna manera esa acción me liberara. Si tan solo pudiera revertir lo que hice, pensaba. Si tan solo pudiera entender qué fue lo que realmente firmé.
La sombra apareció, una vez más. Pero esta vez no era una figura distante. Esta vez era una presencia aplastante. Se acercó lentamente, su figura tomando forma frente a mí, tan real, tan palpable que sentí que podía tocarla. Lo intentas, pero ya no puedes volver atrás. Estás aquí porque elegiste este camino, y ahora no hay marcha atrás. La risa volvió a llenar la habitación, pero esta vez no me di por vencido. Sabía que algo dentro de mí aún luchaba por encontrar una respuesta, por encontrar una forma de ganar. Pero cada intento, cada búsqueda de solución, me arrastraba más profundo en el abismo. Algo dentro de mí, en lo más profundo de mi alma, me decía que ya no había regresado, que todo lo que quedaba era enfrentar lo que había hecho. La sombra comenzó a acercarse con lentitud, como si cada paso que daba fuera una sentencia más inevitable. Yo, por alguna razón, sentí una mezcla de pavor y algo más, una aceptación amarga, como si finalmente hubiera comprendido que mi lucha ya no tenía sentido. La puerta de la realidad se había cerrado tras de mí, y no había forma de volver a abrirla. Ya lo sabes, dijo la voz, suave pero cargada con una amenaza incalculable. No hay forma de deshacer lo que hiciste. Los pactos con el diablo no se rompen, y mucho menos cuando uno de sus términos ha sido sellado con lo más valioso que tienes, tu alma. Mis piernas temblaban, pero no podía moverme. La sombra que se cernía sobre mí parecía devorar todo a su paso, y aunque no la veía claramente, sabía que se estaba alimentando de mi desesperación. De mi miedo. No estás solo, humano, continuó. Nunca lo estuviste. Pero, ¿sabes qué es lo peor? Que lo hiciste voluntariamente. Te ofrecí lo que siempre quisiste, y tú no dudaste. Me diste lo que más amabas, tu libertad, tu humanidad. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Mi mente se rebeló. No podía dejar que todo terminara ahí. Algo, aunque fuera un suspiro, me dijo que debía luchar, que debía intentar revertirlo, aunque supiera que no había forma. Y si te desafío, logré decir, con una voz que no era mía, como si las palabras salieran de mi alma y no de mi garganta. ¿Y si te desafío a que cumplas tu promesa? La sombra se detuvo, y en un segundo, el silencio se apoderó de la habitación. Su risa, esa risa profunda y retumbante, surgió de nuevo, como si estuviera disfrutando de mi lucha inútil. ¿Desafiarme? No eres más que un peón en un juego que no entiendes. Pero está bien. Te lo permitiré. Juguemos, entonces. El aire se volvió denso, la atmósfera de la habitación se transformó en algo sobrenatural. Las paredes comenzaron a retorcerse, y lo que antes era la ciudad que conoció se desvaneció en una niebla negra que parecía engullir todo a su paso. De repente, estábamos en otro lugar, un espacio infinito, vacío, donde el único sonido era el latir acelerado de mi propio corazón. El desafío será este, dijo la sombra, su voz ahora resonando en cada rincón del universo. Todo lo que tienes que hacer es rendirte. Reconocer que te pertenezco. De lo contrario, quedarás atrapado aquí, en este vacío eterno, donde nunca dejarás de sentir mi presencia. El precio ya ha sido pagado, y lo sabes. Un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo, pero algo, no sé qué, me impulsó a seguir adelante. Ya no me importaba. No importaba si ya había perdido. Lo único que deseaba era escapar, aunque no sabía cómo, aunque no entendiera las reglas del juego. Lo que no sabes, susurré, más para mí mismo que para él, es que ya no soy el mismo. Lo que vendí ya no me define. La sombra se rió una vez más, pero esta vez, su risa sonó vacía, como si estuviera perdiendo fuerza. ¿Crees que el hecho de que hayas cambiado algo dentro de ti hará alguna diferencia? No entiendes, humano. Tu alma no es lo que era. Ahora, es mía, para siempre. Sin embargo, una sensación extraña comenzó a crecer dentro de mí. Una chispa de algo que no podía comprender. Sabía que lo que había hecho era irreversible, pero no estaba dispuesto a rendirme.
Había algo dentro de mí que, por primera vez, me decía que podía luchar, que podía buscar la manera de salir. La sombra, aunque poderosa, ya no dominaba todo. Había una grieta en su control, una pequeña rendija por donde podía intentar escapar. El pacto que hiciste no es absoluto, murmuré, sin saber si estaba buscando consuelo en mis propias palabras o si realmente creía en ellas. Todo tiene una debilidad, incluso tú. Y lo voy a encontrar. En ese momento, la sombra se agitó, su forma tembló, como si una venda invisible estuviera zarandeándola. El aire se tensó, y sentí un calor inexplicable rodeándome. Era como si estuviera atravesando una prueba, como si la sombra me estuviera retando a dar un paso más, a seguir adelante. Puedes intentarlo, dijo con voz grave, pero había algo diferente. Su tono no era tan seguro como antes. Pero al final, nunca olvides quién tiene el control. El pacto fue sellado. Estás marcado. Sentí el miedo corriendo por mis venas, pero algo en mí resistió. Algo en mi ser, lo que quedaba de él, se reveló. Las sombras que antes me asustaban, que me hacían sentir insignificante, ahora parecían menos poderosas. La angustia se transformó en determinación. No sabía si estaba ganando, si tenía alguna oportunidad real de romper el pacto. Pero en ese momento, comprendí que, por primera vez desde que firmé ese contrato, algo se había encendido dentro de mí. No estaba dispuesto a rendirme. Pero la sombra, como siempre, tenía la última palabra.